Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Esa es la plenitud de la vida. En Jesús está nuestra vida. En Jesús está nuestra morada. Por eso dice habitar en él y él en nosotros. Es una sola vida que se da. La vida de Jesús, que lo envuelve todo, que lo transforma todo, que lo diviniza todo. Eso es el cielo. Ahí tenemos que llegar todos. Pero para eso entonces, hermanos, necesitamos un alimento que nos vaya transformando y una bebida que vaya purificando y vaya dando esa vida divina. El cuerpo y la sangre de Jesús. Los judíos disputaban entre sí: ¿cómo puede éste darnos a conocer, a comer su carne? Esa era la actitud del fariseo. Estar a toda hora cuestionándolo todo, dudando de todo, tratando de racionalizar las cosas de Dios, viendo lo divino en modo humano. Qué difícil es entenderlo. Y por eso no entendieron, y por eso rechazaron el pan y la sangre que les daría la vida eterna. ¿Por qué? Porque su vida espiritual era una vida espiritual, sí, religiosa, sí, pero humana. La vivían en modo humano. Y por eso no entraron en el modo divino, en el misterio divino de la contemplación, para poder recibir aquella ciencia infusa que da la claridad, la sabiduría, el conocimiento para vivir la vida de Dios, para entenderla, para conocerla, para desearla. Disputaban entre sí, así vivían en discursos. Por eso, hermanos, esta verdad no es para discutirla, para opinarla. No, esta verdad es para contemplarla, para meditarla, para orarla, para alimentarnos de ella, porque son esas verdades de la voluntad de Dios quienes nos van a ir transformando, quienes van a ir generando la habitación para que Jesús habite en nosotros y nosotros en Él. Solo así, en el modo divino, lo podemos entender. Jesús les explicó, pero ellos no podían entender. El entendimiento lo tenían cerrado, porque es tan grande este misterio que el entendimiento humano no lo puede comprender. Por eso hay que dar el paso al modo divino. Solo así lo podemos hacer. ¿Y cuál es el paso que hay que dar? Con humildad, postrarnos a los pies del Maestro para escucharlo, conocer estas verdades, y ellas son
las que van a ir obrando en nosotros. Os aseguro, dice Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La vida es Jesús. Y hay que comerlo de dos formas, a través de la Eucaristía, el pan eucarístico que se sirve todos los días en la iglesia. La Eucaristía, comulgar, pero con las debidas disposiciones. ¿Y cuáles son esas disposiciones? Comulgar en su divina voluntad. Es decir, decirle a Jesús que venga a comulgar en mí, estar en gracia de Dios, retenerlo dentro de nosotros para la eternidad. Y la única manera como Él se puede quedar con nosotros es cuando encuentre su morada, es decir, su voluntad actuando y dominando en nosotros. Es el pan de la Eucaristía y la voluntad, la palabra de Dios, el querer de Dios, son el pan, son la sangre que nos darán una vida divina. Quien coma esos dos panes, entonces será la morada para que Dios pueda habitar en él y nosotros en Dios. Este es el misterio del pan que ha bajado del cielo. No como aquel pan que se come y se muere porque no produce nada, sino el pan que bajando del cielo nos dará una vida para siempre. Es aquel pan que comió nuestra Reina y Madre María. Ese fue su alimento, no fue otro. Conoció su voluntad humana para entregársela a Dios, para devolvérsela al Señor y decirle: solo necesito tu voluntad. Tu voluntad será mi vida, tu voluntad será mi respiro, tu voluntad será mi alimento, mi movimiento, mi obra, mis pasos, todo, el palpitar de mi corazón. Solo tu voluntad, Señor. Y esa voluntad generó en ella el deseo de Dios con sus criaturas. Hacernos puros, santos y bellos para Él poder venir a morar en nosotros. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de salir de la opinión, de las disputas y entrar en este auténtico conocimiento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.